Bueno, este PowerPoint habla básicamente del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero solo para recordar, el Espíritu Santo aparece en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 1:2 en adelante, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento, la frase Ruach Elohim, o Espíritu de Dios, es mucho más común que Espíritu Santo, aunque Espíritu Santo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, tal cual, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo, además de participar en la creación, nosotros lo tenemos actuando sobre distintos héroes bíblicos. Por ejemplo, los profetas eran llenos del Espíritu Santo. Recordemos los ancianos que Moisés separó en el campamento, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. El Espíritu Santo no solo da dones espirituales, también da sabiduría. Dice que el Espíritu de Dios dotó de sabiduría a Salomón más que cualquier otro hombre en la tierra. También los mismos reyes babilónicos reconocieron que Daniel era un hombre lleno del espíritu de los dioses santos. Lo mismo reconoció Faraón de Egipto sobre José, que en él estaba el espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo a los personajes del Antiguo Testamento los dotó de dones espirituales. El Espíritu Santo también les dio inteligencia sobrenatural, y también el Espíritu Santo podía dar fuerza física sobrenatural. Y recordamos allí Sansón. Cada vez que tenía un desafío, el Espíritu Santo venía sobre él, y dice la Escritura que él podía vencer leones, arrancar portones, matar un montón de enemigos. Sin embargo, cuando él rompió el pacto con Dios, el pacto o el voto del Nazareato, y reveló su secreto, menospreciando al Espíritu de Dios, entonces le cortaron el cabello, lo atacaron los filisteos, y cuando él dijo, otra vez me levantaré y los venceré, dice la Escritura que el Espíritu Santo no vino sobre él, y aunque era el mismo Sansón de siempre, ahora él fue derrotado por los filisteos. Pero además de que el Espíritu Santo puede dar dones espirituales, capacidades intelectuales, capacidades físicas, también el Espíritu Santo podía dotar de habilidades artísticas. Y recordamos allí a Oliab, ¿verdad? Y a ver cómo se llamaba el compañero de él, a Oliab, y Besalaaleel. Debiera haber estado en las preguntas del concurso, los dos sabios que construyeron los muebles del santuario, si ustedes recuerdan allí en el libro del Éxodo. Entonces, él dice que el Espíritu Santo los dotó de toda sabiduría artesanal, como para construir o trabajar con metal, con madera, con pieles y otros objetos. Entonces, tenemos la presencia del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Algunas promesas importantes, ¿verdad?, relativas al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento están anunciadas en el Antiguo. Por ejemplo, cuando dice Joel que el Espíritu de Dios vendrá sobre toda carne, si ustedes lo recuerdan. Y Pedro reconoce que en Hechos 2, que es el nacimiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles en el aposento alto, es el cumplimiento de Joel 2. En fin, tenemos un sinfín de declaraciones del Antiguo Testamento donde vemos la participación del Espíritu Santo, pero además tenemos también textos donde se nos muestra claramente que el Dios del Antiguo Testamento es más de una persona. Como un solo ejemplo para citar, tenemos Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí Dios se manifiesta en forma plural, y es interesante que en hebreo el plural significa 3 o más. El singular es 1, el dual es 2 y el plural es 3 o más. Bueno, pero en el Nuevo Testamento que tenemos acá, y tengo una cita de un rabino del primer siglo, contemporáneo con los apóstoles, Rabí Ben Somá, que él dijo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas
como una paloma que cobija a sus polluelos sin tocarlos. Comentando, ¿verdad?, Génesis 1:2, este rabino decía que el Espíritu Santo se manifestó en la creación como una paloma. ¿Y por qué él dice que el Espíritu se manifestó en la creación como una paloma? Porque cuando dice que el Espíritu de Dios se movía, el verbo allí, merajefet, literalmente significa revolotear como un ave. Por lo tanto, el Espíritu Santo está tomando, digamos, la actitud, la forma o digamos, el cuidado de un ave que está revoloteando sobre una tierra que está vacía, cubierta de aguas, eh, como preparándose para, para traer vida a este planeta que está vacío. Entonces, es interesante también que el Espíritu de Dios se manifiesta sobre Cristo en el bautismo, cuando se supone que en el bautismo nacemos en una nueva vida, se manifiesta como una paloma también. Bueno, vamos a avanzar. Un detalle que quizá a nosotros que hablamos castellano no nos afecta tanto, pero sí a nuestros hermanos de habla inglesa les afecta, es que en inglés existe un género neutro. En castellano existió, pero está ya como que está perdido. Básicamente tenemos género masculino o femenino, pero en inglés tiene género masculino, femenino y neutro. Y aquí coloqué como ejemplo el pronombre personal. He, yo sé que aquí todos saben más inglés que yo, he significa él con acento, ¿verdad? El pronombre personal. Y es masculino. She es el pronombre femenino, también ella, ¿verdad? Y para una cosa que no es una persona, incluso para un animal, se utiliza it, que es de género neutro. Incluso ahora se está discutiendo que no debiera usarse el it para los animales porque son seres vivos. Entonces el it se utiliza el género neutro principalmente para cosas. Y no solamente el pronombre, sino que, digamos, sustantivos neutros y adjetivos y otras partículas en género neutro en inglés eh, le quita la personalidad. Cuando yo me refiero a una persona, o es he o es she. Bueno, y resulta que en griego, además del masculino y el femenino, también existe el género neutro. Y espíritu es de género neutro. Neuma, haion. Neuma haion, literalmente el Espíritu Santo no es él ni ella, sino que género neutro. Entonces dicen muchos, ¿verdad? Incluso teólogos, que eso significaría que el Espíritu Santo no es persona, es menos que una persona. O es una cosa, o es una fuerza, es algo que Dios emplea, pero no es Dios propiamente. Sin embargo, en griego el género neutro no se emplea en la misma forma que en inglés. Y como ejemplo, aquí yo puse dos palabras, hay muchas, pero la palabra paidion significa niño y es una palabra de género neutro. Pero un niño no es una cosa, es una persona. Sin embargo, en griego es en género neutro. En contraste, por ejemplo, hay muchas cosas que son de género masculino o género femenino. A ver, la palabra casa, oikos, es una palabra masculina, pero una casa no es una persona, es una cosa, un objeto, ¿verdad? Por lo tanto, en griego, los pronombres y los géneros masculino, femenino, neutro no tienen el mismo sentido que en inglés. Es interesante que, así como neuma, espíritu, es neutro, la palabra ánimos, que también significa espíritu, es masculino. Este es de género masculino. Y de ahí viene la palabra castellano ánimo, ¿verdad? Pero ánimos se refiere a un viento. Sin embargo, es interesante que la palabra ánimos, que es de género masculino, solamente se emplea para cosas o elementos inanimados.
ánimos, a pesar de ser de género masculino, nunca se emplea para una persona, ni para un ángel, solamente se emplea para el viento, para el aire, para el ánimo, algo inanimado, algo que no tiene personalidad. Entonces, el que la palabra neuma, en griego espíritu, sea de género neutro, no significa que el Espíritu Santo no sea persona. En griego, el género neutro no significa eso. ¿Mm? Bueno, vamos a avanzar. Y la palabra neuma, espíritu, que la tenemos acá escrita en griego, y aquí estaría cómo se escribe, es una palabra homónima. Las palabras homónimas en castellano, inglés, griego, cualquier idioma, son palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen diversos significados. Por ejemplo, la palabra llave con elle y con v en castellano, la palabra llave puede significar distintas cosas. Bueno, yo no tengo llave acá porque hoy no salgo de la casa, me despreocupo de las llaves, pero nosotros le llamamos llave a la llave que abrimos la puerta, pero también le llamamos llave a la llave inglesa con la cual apretamos tornillos. Y también le llamamos llave a la llave de agua con la que damos la llave, ¿cierto? Pero también le llamamos llave, por ejemplo, en un pentagrama, a la llave de sol, o a la llave de fa, o a la llave de do. También le llamamos llave a la llave de judo. Cuando le aprietan un brazo a una persona, ¿verdad? Decimos le está haciendo una llave. Y en fin, hay muchas palabras que significan llave, pero no, aunque se escriben igual y se pronuncian igual, tienen distintos significados. Por ejemplo, si yo digo, eh, abrí la llave y saqué un vaso de agua, aunque yo no especifico qué llave es, nunca voy a suponer que me estoy refiriendo a la llave de sol del pentagrama o a una llave de judo. Todos automáticamente entendemos que me refiero a una llave de agua, ¿verdad? Que en Argentina le llaman la canilla, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos la llave. Entonces, lo mismo, la palabra neuma es una palabra homónima que tiene múltiples significados. Ahí ustedes pueden ver algunos significados que aparecen en el Nuevo Testamento con algunos textos. Significa Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, como en ese texto. También se refiere a espíritu o un ser inmaterial. Ahí tenemos algunos textos. También se emplea para un espíritu malo, en este caso para un demonio o un ángel caído. Es una persona o un ser personal, ¿verdad? Un ser creado por Dios, pero se le llama neuma también, solo que calificado como malo, ¿sí? Un espíritu malo. No es una cosa, no es algo inmaterial, es un ser, pero un ser caído. También la palabra neuma se emplea como sinónimo de fantasma. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita y los discípulos dicen, pero si está muerto? Esto es un fantasma. También la palabra espíritu se emplea para referirse al ser interior, una facultad inmaterial que puede responder a Dios. Por ejemplo, cuando decimos, mi espíritu se elevó en esta alabanza, o yo amo a Dios con todo mi espíritu. No estoy hablando de una persona o de algo, digamos, que yo tenga dentro, sino que estamos hablando como de una facultad, ¿verdad? Interior que tenemos, un atributo. También espíritu puede significar la manera de pensar, una actitud o una disposición. Allí hay un texto como ejemplo, como cuando decimos que esa persona tiene un buen espíritu, tiene una buena disposición. ¿Mm? La palabra espíritu también puede significar viento, y acá en Juan 3, 6 al 8, Jesucristo juega con esta palabra homónima, porque cuando le preguntan, cuando Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo yo puedo entender el nuevo nacimiento? Y Jesús le dice, mira, te voy a dar un ejemplo. El neuma, el espíritu o el viento, sopla de donde quiere.
y no lo ves, pero lo sientes. Así es todo aquel que nace del neuma, del espíritu. Entonces la primera vez la palabra significa viento y la segunda vez significa espíritu. Y Jesús se aprovecha de este doble significado de la palabra para hablar del nacimiento del agua y del espíritu, ¿verdad? También la palabra espíritu, neuma, se puede referir al aliento de una persona, como cuando aquí en Tesalonicenses Pablo dice que el Señor matará con el aliento de su boca al anticristo en su segunda venida. Por lo tanto, la palabra espíritu se puede referir a algo inanimado, como el viento, el aliento, incluso inmaterial, como también a una facultad de nuestra mente, a una persona como un ángel. Los ángeles también son llamados espíritus ministradores, por ejemplo, allí en Hebreos capítulo 1. Pero también se puede referir a ángeles malos o espíritus malos, ¿verdad? La palabra espíritu también califica a Dios y se refiere también al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces la palabra espíritu, gramaticalmente podemos decir que es una palabra griega de origen neutro, perdón, de género neutro, o sea, no es masculina ni femenina, es neutra, pero eso no le quita la personalidad. En segundo lugar, podemos decir que la palabra espíritu es una palabra homónima, es decir, una palabra que tiene distintos significados. El contexto nos deja claro a qué se refiere. Entre paréntesis, como la palabra neuma significa espíritu, en los siglos 3, por ahí, creo que fue en el siglo III, apareció un grupo de cristianos que ellos decían ser más espirituales que todos los demás cristianos. Decían, nosotros somos los mejores, nosotros somos los más espirituales. Y ese grupo se hizo llamar los neumáticos. ¿Por qué? Porque en griego neuma significa espíritu. Entonces ellos eran los neumáticos porque ellos supuestamente estaban llenos del espíritu. Pero nosotros empleamos la palabra neumático hoy en día en castellano para referirnos a los neumáticos de los autos, a las ruedas de los autos. ¿Por qué? Porque están infladas, llenas de aire. Porque la palabra neuma puede significar espíritu o puede también significar viento, algo inanimado. Bueno, vamos a avanzar. Cuando nosotros vemos al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Él efectivamente no es una cosa, no es algo inanimado o algo despersonalizado, porque tiene características de persona. Aquí yo coloqué algunos ejemplos. Y quizá podríamos pedirle, ya que tenemos varios presentes para que participen, ¿les gustaría leer alguno de estos textos? A ver, ¿a quién le pedimos? Voy a buscar acá. Josué, ¿tú podrías buscar o leer de acá 1 Corintios 12, 11? La hermana Orla, Hechos 15, 28. Sebastián, Hechos 13, 2 al 4. A ver a quién más le pedimos. Flor, Hechos 16, 6 y 7. Y Eduardo. Ese es el último. Se salvó Eduardo. Bueno, entonces, a ver si ustedes lo pueden leer. Comenzamos con Josué en 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya, bueno, allí en 1 Corintios 12 está hablando de los dones espirituales y dice que todas estas cosas las hace el Espíritu. Cuando dice las hace uno y el mismo Espíritu, está enfatizando que es el Espíritu el que da los dones espirituales y no el creyente, el que se gana un don espiritual o el que decide qué don va a tener. ¿Y por qué este énfasis? Porque los corintios eran personas que les gustaba mucho aparentar. Por lo tanto, ninguno quería tener, por ejemplo, el don del servicio, porque era como algo anónimo. Yo limpiar los baños, cerrar la iglesia,
llegar de los primeros y irme de los últimos. No, 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 no. Yo quiero tener el don de lengua, para que todos digan, miren el hermano, habla chino. ¡Oh, qué increíble! Todos querían tener el don de lengua y nadie quería tener otro don. Entonces, el apóstol les dice que no es así. El tema de los dones espirituales no es algo que ustedes puedan comprar, puedan ganar o puedan decidir a voluntad. Y resulta que Corintio era la ciudad de los moll. Corintio era el centro del comercio del mar Mediterráneo. Era una ciudad portuaria de Grecia. Entonces todos los barcos salían y llegaban allí y los barcos eran muy flotantes, tenían de todo tipo de perfumes, ropas, calzado, curiosidades, adornos, herramientas, armas. Entonces la gente estaba acostumbrada a elegir lo que quería. Si quería, no sé, qué sé yo, una olla que fuera roja, encontraba, porque ahí había de todo. Y en este caso, cuando se hicieron cristianos, ellos querían elegir qué don tener. Pero el apóstol le dice, no, no, momento, no es así. Es el Espíritu, Él y Él mismo, el que reparte los dones a cada uno como Él quiere. Entonces aquí el apóstol deja claro que el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Él tiene el poder de decidir. Él decide a quién entrega cada don. Veamos el otro texto, en Hechos 15, 28. La hermana Orla. Está muteada, hermana, no se escucha. Ya, listo. Ya. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gracias, hermana. Bueno, si ustedes recuerdan, en Hechos 15 tenemos la historia del primer congreso de asociación, podríamos decir, el Concilio de Jerusalén. Allí se reunieron los representantes del cristianismo de todos los sectores en ese temprano momento de la historia del cristianismo. Y básicamente tenían que decidir si lo que decían los cristianos de origen judío, los judaizantes, o bien Pablo y Bernabé, que predicaban a los gentiles, si había que imponerle o no todas las tradiciones propias del judaísmo cuando se convertían. Entonces, después de orar, de estudiar la Biblia, de escuchar ambas partes y buscar en la Escritura, el apóstol Santiago concluye diciendo, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna otra carga que las cosas que sean necesarias. Entonces, el apóstol dice que la decisión tomada por el concilio no fue solamente una decisión tomada por ellos, sino que también el Espíritu Santo le ha parecido bien aquello. Significa que el Espíritu Santo también toma decisiones, como el primer texto lo había dejado ya claro, ¿cierto? El Espíritu Santo decide. Y aquí vamos a ver en los siguientes textos que efectivamente el Espíritu Santo estaba conduciendo a Pablo y a Bernabé. ¿Quién tiene Hechos 13? Sebastián, me parece. Ya. 2 al 4. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Gracias. Bueno, allí tenemos cuando Pablo es comisionado. Él fue llamado camino a Damasco, recuerdan Hechos 9, pero después él permaneció en Antioquía, allí en ese hogar, con Simón el Níger, Agabo, Bernabé y otros más, y dice que ese grupito se dedicó solo a orar varios días, a orar, a ayunar, para esperar que el Espíritu Santo los condujera y les mostrara qué debían hacer, para qué lo llamó, hasta el momento en que el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a la cual los he llamado. Entonces tenemos que el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? No es una fuerza, no es una energía, no es una cosa, no es un viento, ¿verdad? Que llegue y me energiza, sino que el Espíritu Santo es una persona que habla, se comunica, y él dice que él ha apartado a estos dos cristianos, ¿verdad? Para una obra especial, y dice luego ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. Entonces el Espíritu Santo ahí los comisionó y los llamó. Veamos el otro texto en Hechos 16, los tenía, a ver, me parece que era Flor. Ya, sí, Flor, muy bien. Aquí lo leo. Dice, Ya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bueno, ahí también tenemos el caso curioso que los apóstoles dijeron, bueno, oremos y vamos a Asia. Asia se refería a Asia Menor, lo que es Turquía, dentro de, alrededor de Antioquía, ¿verdad? Ciudades cercanas, pero dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a Asia. Después ellos dijeron, bueno, vamos a Misia, pero el Espíritu Santo les prohibió. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué acaso no era buena idea predicarle a la gente de esos sectores? Y después dice que el Espíritu Santo le muestra una visión donde ver un varón macedonio que está orando, pidiendo, Señor, danos luz, queremos conocerte, queremos escuchar de Jesús, de qué se trata, queremos bautizarnos. Entonces el Espíritu Santo los condujo a Macedonia. Allí era donde ellos debían ir a predicar. Aparentemente era bueno predicar en otros lugares, pero había un lugar donde ya estaba el terreno sembrado, donde había gente buscando, esperando y orando para que llegaran algún representante del Evangelio. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solamente comisiona a los apóstoles, sino que también el Espíritu Santo les prohíbe en algunos lugares ir a predicar. Interesante, ¿verdad? Porque esto no nos deja duda de que el Espíritu Santo es una persona. Bueno, Elena de White dice en El deseo a toda la gente, una fuerza o poder es algo impersonal, que podemos, no, perdón, esto lo digo yo, la cita es más cortita, no puse la cita tan larga, una fuerza o poder es algo impersonal que podemos usar a voluntad. Aquí vemos que es al revés, él manda y usa a sus instrumentos de acuerdo a su propia voluntad. Y aquí está la cita de Elena de White, no podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza, una energía, un poder, un don que nosotros empleamos a voluntad, sino que Él es una persona y Él es el que nos emplea a nosotros. Bueno, acá tenemos otras citas más. A ver si alguien quiere leer Joná o Nati. ¿Alguno de ustedes quisiera leer acá? En Efesios 4:30. Perfecto. Antes que lean, Catherine podría leer Romanos 14:17. Andrade Mesa podría leer Romanos 15:30. Amén. Lord Bardaven podría leer Romanos 8:26-27. Y después, sí, eso nomás vamos a leer. ¿Me confirma, por favor, Romanos 14:17 es lo mío? Catherine. 14:17, ¿sí? Ya, gracias. Ya. Entonces, primero, Joná o Nati me parece que era, ¿verdad? Sí, lo leo, pastor. Efesios 4:30. 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ya. Entonces allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiendo a los Efesios, le dice que ellos no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Eso nos da a entender que el Espíritu Santo no solo tiene voluntad, habla, decide, prohíbe, permite, manda, sino que también Él se puede entristecer, ¿verdad? Y obviamente una fuerza no se puede entristecer. Yo pongo ahí un ejemplo burdo, entristecía la fuerza de Dios. No puedo decir algo así, ¿verdad?
como entristecí, no sé si se dice entristecí en castellano, entristecí a la electricidad, a la fuerza eléctrica. Gasté mucha energía este mes. No podemos entristecer a una fuerza o a una energía, a un poder, pero sí podemos entristecer a una persona. En cuanto a los animales, se discuten, bueno, ellos sí se pueden entristecer, aunque no manifiestan su emoción igual que nosotros, pero una fuerza, un objeto, algo inanimado, no se puede entristecer. Tenemos el otro texto, Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias. Entonces vemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es este el tema, ¿verdad? Lo más importante, de acuerdo al contexto de Romanos 14, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, podemos nosotros gozarnos en el Espíritu Santo. Significa que además de entristecerse, el Espíritu Santo también se puede gozar o alegrar. La diferencia entre gozo y alegría es que el gozo es algo interno y la alegría es algo externo. Entonces, esa alegría interior la puede dar el Espíritu Santo. Yo creo que nosotros hemos experimentado ese gozo en el Espíritu muchas veces. Personalmente lo he experimentado, sobre todo cuando veo que una oración me es respondida o cuando comprendo algún texto que antes nunca había entendido. Sentimos gozo en el Espíritu. Veamos el otro texto de Romanos 15, versículo 30. 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ya, bueno, este texto yo marqué allí que es uno de los tantos textos que menciona a las tres personas en forma separada, ¿verdad? Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y se refiere a Dios el Hijo, y por el amor del Espíritu, en este caso se refiere al Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, y se refiere al Padre, porque Jesús dice que nosotros debemos orar al Padre, a nuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo también ama. Si Él decide, si Él se entristece, si Él da gozo, si Él ama, entonces es una persona. Bueno, tenemos allí en Romanos 8, 26 y 27. ¿Quién tenía ese texto? ¿A quién se lo di? A Lord. No sé si estará allí. O si no, le pedimos a Ruby. ¿Podría leer ese texto? Bueno, veo que hay algunos que no están. Lo voy a leer yo, ¿ya? Dice así. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí está diciendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles significa que no se pueden decir o expresar. Por lo tanto, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras luchas espirituales, y además Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, lo demás lo vamos a dejar, esa explicación, pero lo interesante es que en todos estos textos que hemos repasado, vemos que el Espíritu Santo tiene cualidades de persona, no es una mera fuerza o energía. Otras cosas que podemos decir del Espíritu Santo en base a distintos textos bíblicos es que Él es el que inspiró las Escrituras. Él inspiró a los profetas. Los profetas, dice Pedro, que no hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron siendo inspirados, y la palabra griega significa conducidos por el Espíritu Santo. También Él nos guía a nosotros a toda verdad, ya que Él es el autor de la Escritura,
que guió a los profetas, los condujo para escribir lo que les reveló, también Él puede guiarnos nosotros a comprender lo que está escrito. Dice Juan allí que Él nos guiará a toda verdad. También en Juan 14:8 dice que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él puede ayudarnos en nuestra conversión, en nuestro entendimiento del pecado, en ver nuestra verdadera naturaleza. Recuerden que Jesús dice a la Odisea, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Tú crees que eres rico, que de nada tienes necesidad. Por lo tanto, se requiere a la persona del Espíritu de Dios para que me muestre mi verdadera condición. Él puede mostrar nuestro pecado, puede convertirnos, ¿verdad? Puede cambiar la vida. Él nos prepara el carácter para el cielo. Él nos da el fruto del Espíritu, que son las virtudes que menciona Gálatas allí. Él también nos capacita con dones espirituales para cumplir la misión. Dentro de ellos están los dones de 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Y también Él es el que nos sella para la redención. En otras palabras, el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, está activo, no solamente como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Guiando a cada profeta, a cada sabio o a cada juez o rey, sino también a nosotros como cristianos. Bueno, la pregunta, ¿es el Espíritu Santo otra persona distinta al Padre y al Hijo? ¿O el Espíritu Santo es uno de ellos? Porque hay algunos que dicen, no, es que cuando dice Espíritu Santo en realidad se refiere a la persona del Padre o se refiere a la persona del Hijo. Yo encontré más de 30 textos en el Nuevo Testamento donde los diferencia a los tres. Y también encontré textos en el Antiguo Testamento donde los diferencia a los tres. Pero acá tengo un par de textos de Juan 14 al 16, que es el diálogo de Jesús con los discípulos la noche antes de la cruz. Él dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo está diciendo que Él en la mañana, cuando llegue la mañana, será crucificado, luego resucitará, será al cielo, pero Él rogará en el cielo a su Padre que le envíe otro consolador. Y esto es muy importante porque primero vemos a las tres personas en forma diferenciada. Jesucristo está en primera persona, yo, y Él rogará al Padre. Por lo tanto, el Padre es otro ser. Y pedirá que el Padre nos envíe o nos dé otro consolador. Este consolador no es el Padre, es otro, ¿verdad? Tampoco es el Hijo, el primer consolador que el Padre envió, sino que es otro consolador. Este consolador tiene que ser alguien que pueda representar al Padre en la misma forma como el Hijo representó al Padre. En el mismo capítulo 14 de Juan, Jesús le dice a los discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, si Jesús, que es el primer consolador, verlo a Él era como ver al Padre, significa que este otro consolador tiene que representar al Padre en la misma forma como Jesús lo representó. Si es otro que viene a reemplazar a Jesús, entonces tiene que tener las cualidades de Jesús, tiene que ser divino como Jesús. Jesús deja claro en el contexto de que este consolador es diferente solamente en el aspecto de la humanidad, porque Él no está limitado a un cuerpo humano. Él puede estar con todos nosotros a la vez. Por eso dice, os conviene que yo me vaya. Sin embargo, Él no es menos que Jesucristo en el aspecto divino. También es de destacar que la palabra otro en griego acá es alos, y en griego existe la palabra heteros, que significa otro de distinta naturaleza, y alos, que significa otro de la misma naturaleza, y acá al usar alos, da a entender que el consolador tiene que ser alguien de la misma naturaleza que Jesús, porque es otro, además de Jesús, enviado del Padre.
Bueno, también allí en Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, y aquí aclara el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá tenemos adicionalmente otros atributos de Él que muestran que es una persona, porque Él tiene la capacidad de enseñar. O sea, el Espíritu Santo no es solamente una energía, un don que Dios nos va a dar, sino que Él nos enseñará y nos recordará. Pero además el Espíritu Santo, el Padre lo enviará en el nombre de Jesús, por lo tanto no es Jesús ni el Padre, es otro, es un tercero. Y lo mismo vemos aquí en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si dará testimonio acerca de Jesús, por lo tanto no es Jesús, y si será enviado del Padre, por lo tanto no es el Padre. Bueno, y tenemos acá también, yo digo la verdad, y aquí coloqué todas las veces que aparece la palabra Consolador en la Biblia. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Esta palabra Consolador en griego parácletos, en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, y el Nuevo Testamento griego, solamente se emplea en estos textos. Ustedes pueden ver que es una palabra que solo usa Juan. En el Evangelio solamente la emplea para el Espíritu Santo, y además emplea esta palabra para calificar a Jesús en Primera de Juan, su epístola. Solamente que la Reina Valera aquí lo traduce como abogado, pero es la misma palabra parácletos. Vamos a continuar. Bueno, en Juan 14, 6 Jesús nos dice que no podemos ir al Padre sino por Él. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Pero también podemos decir que así como no podemos ir al Padre sin Jesús, no podemos ir a Jesús sin el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dice que cualquiera que blasfeme al Hijo puede ser perdonado, pero el que blasfema al Espíritu Santo no hallará perdón en esta vida ni en la venidera, no porque haya una jerarquía mayor en el Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Dice Jesús, Él hablará acerca de mí. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo, produce el arrepentimiento, nos convence de pecado. Y si nadie me convence de pecado, si nadie me muestra a Cristo, si nadie produce en mí el arrepentimiento, entonces, por lo más que Cristo murió en la cruz por mí 2000 años atrás, el sacrificio de Cristo no me puede salvar, porque es necesario que yo acepte ese sacrificio, que crea en Él. Y esa aceptación es un don que da el Espíritu Santo. Elena de White dice lo siguiente, acá en estas citas: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, la regeneración, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Bueno, ella no emplea la palabra Trinidad, emplea la palabra divinidad, pero sí habla de la primera, segunda y tercera persona de la divinidad. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Se dan cuenta que lo que Cristo hizo al redimirnos no es eficaz sin la obra del Espíritu Santo, que ella llama la tercera persona de la divinidad. O sea, el Espíritu Santo no es una persona dentro de los seres angelicales. No, Él es la tercera persona de la divinidad. Por lo tanto, es Dios, además es persona, y no es el mismo Padre y el Hijo, sino que es una tercera persona. Eso está en el Deseado de toda la gente, pero también en el Evangelismo tenemos una cita similar, donde dice: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. O sea, la única forma de vencer al enemigo en nuestra vida personal es a través de la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Él es la persona
que toma un rol en el plan de salvación, que es trabajar en forma personalizada con cada creyente. Él está en la tierra, Él está intercediendo por nosotros, está trabajando en nuestra mente, ¿verdad?, para que nosotros aceptemos a Cristo. Y está dispuesto a darnos la fuerza divina para vencer al enemigo de las almas. Bueno, aquí hay una larga cita, pero no la voy a leer, está en el Evangelismo, donde ella dice que varias ilustraciones para tratar de entender a la divinidad en el tiempo del doctor Kellogg, que espiritualizó todo, son erróneas, y dice aquí lo que tengo en rojo: el Padre es toda la plenitud de la divinidad. Bueno, no me alcanza a salir la cita, pero el Padre es toda la plenitud de la divinidad, y después dice el Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada, y después dice el Consolador que Cristo prometió es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y finalmente, la pregunta: cuando lleguemos al cielo y veamos a Dios cara a cara, ¿a cuántas personas veremos? ¿Y a cuántas personas divinas adoraremos? Ella dice lo siguiente en manuscrito 139. Ahora, un pequeño punto. Como los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, escuchan: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego se tocan las arpas doradas y la música fluye a través de la hueste celestial, y ellos caen y adoran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Allí tenemos entonces que finalmente, cuando termine la historia de la redención y nosotros nos encontremos con Dios en el cielo cara a cara, veremos a las tres personas divinas y nos postraremos para adorarlos a los tres. Allí tenemos un resumen de la doctrina de la Trinidad entonces, de la doctrina del Espíritu Santo. Nos dedicamos a él de forma particular, y yo creo que más o menos abarca los tópicos que queremos nosotros entender sobre el Espíritu Santo, tanto como ser divino como también una persona.